¿Cómo pudiste abandonarla así? Eres un cobarde. El hermano de Valeria me gritó en la puerta. Yo no vivía ahí hace 3 semanas. Y lo que vino después, ellos no lo vieron venir. Me llamo Rodrigo Peñalosa. Tenía 38 años y 7 meses cuando mi matrimonio dejó de ser un hogar y se convirtió en un escenario. No llegué a ese punto de golpe. Llegué cansado. Con la clase de cansancio que no cabe en una conversación, porque nadie pregunta lo suficiente como para entenderlo de verdad. Valeria y yo llevábamos 11 años juntos. 8 casados. Desde afuera, éramos una pareja estable. Con una casa, una rutina, una imagen. Desde adentro, éramos 2 personas que hacía tiempo habían dejado de construir algo juntas. Y ahí fue cuando empecé a notar algo que, en su momento, preferí ignorar. No hubo una traición espectacular. No hubo gritos ni escenas que uno pudiera señalar con claridad. Hubo algo peor, indiferencia sostenida. Decisiones tomadas sin consultarme. Dinero administrado sin transparencia. Y una narrativa familiar que siempre me colocaba en el mismo lugar, el que no comprende, el que no aporta lo suficiente, el que tiene suerte de estar donde está. Esa narrativa no nació sola. Tenía autores. Su familia nunca me vio con buenos ojos. No desde el principio, y nunca con discreción. Don Aurelio, su padre, era un hombre de pocas palabras pero de miradas largas. El tipo de mirada que pesa. Que evalúa sin preguntar. Desde la primera vez que entré a su casa, entendí que para él yo era provisional. Alguien que ocupaba un lugar, mientras llegaba alguien que él considerara digno. Su hermano Marcos era más directo, aunque nunca lo suficiente como para poder confrontarlo abiertamente. No insultaba. Pero encontraba siempre la forma de reducirte. Un comentario sobre el trabajo. Una pregunta sobre los ingresos hecha con falsa curiosidad. Una sonrisa breve cuando no respondías con la rapidez que él esperaba. Y Valeria, lo permitía. Siempre. No con maldad, quizás. Pero el silencio frente a esas situaciones también es una decisión. Y esa decisión, repetida durante años, dice mucho sobre dónde está el límite de alguien. En ese momento entendí algo que cambiaría la forma en que yo me movía dentro de esa dinámica. Durante años trabajé en sistemas de automatización para pequeñas y medianas empresas. Nadie en su familia entendía con claridad a qué me dedicaba. Y como no entendían, asumían. Asumían que era algo técnico pero menor. Cosas de computadoras, decía Marcos una vez, con esa media sonrisa que usaba para no comprometerse con lo que decía. Nunca los corregí. No por timidez. No porque me faltaran palabras. Sino porque en algún punto empecé a entender algo que un mentor mío, el ingeniero Claudio Ferrán, me dijo hace años en un congreso en Monterrey: Rodrigo, el que explica todo, no tiene nada que proteger. En aquel momento lo tomé como un consejo profesional. Una forma inteligente de manejar la competencia en el trabajo. Con el tiempo, entendí que ese consejo tenía un alcance mucho más profundo. No dije nada, pero ya había empezado a observar con más atención de la que cualquiera de ellos imaginaba. Cuando decidí irme, no fue una reacción impulsiva. No fue el resultado de una discusión ni de una noche difícil. Fue una conclusión. Fría. Ordenada. Tomada después de meses de observar, de documentar en silencio y de entender exactamente en qué terreno me encontraba parado. Busqué un departamento en otra zona de la ciudad. Firmé el contrato un martes por la tarde. Me mudé ese mismo jueves con lo necesario. Sin anuncio. Sin discusión. Sin escena. Le informé a Valeria de manera formal, por escrito, con copia a mi abogado. No llamé a nadie más. Y ahí fue cuando ella cometió su primer error, porque ella sí lo hizo. Si alguna vez construiste algo con esfuerzo y nadie a tu alrededor quiso verlo, este canal es para ti. Suscríbete y no te pierdas lo que viene. Lo que Valeria le contó a su familia no era una mentira completa. Pero tampoco era la verdad. Era algo más peligroso, una versión recortada. Selectiva.
construida con cuidado para generar una reacción específica en personas que ya estaban predispuestas a reaccionar. Según ella, yo la había abandonado sin razón. De la noche a la mañana. Sin aviso. Sin explicación. Como si 11 años no hubieran dejado ninguna huella que valiera la pena mencionar. No habló de los meses de distancia. No mencionó las conversaciones que nunca ocurrieron porque ella nunca las inició. No dijo nada sobre el dinero que había salido de cuentas compartidas en cantidades que yo llevaba tiempo registrando con fecha y detalle. Eligió lo que contó. Y eligió bien, para sus propósitos. Su familia reaccionó exactamente como yo esperaba que lo hiciera. Marcos fue el primero. Me llamó 3 veces en menos de una hora. No respondí ninguna. Luego llegaron los mensajes. Cortos. Directos. Cargados de esa energía que no busca entender una situación, sino presionar hasta obtener una reacción. Después llegó el mensaje de don Aurelio. Más breve. Más frío. Pero más claro en lo que pretendía comunicar. Lo archivé todo. Cada llamada perdida. Cada mensaje. Con hora y fecha. No porque tuviera miedo de ellos. Sino porque ya entendía algo importante, cada movimiento que hacían era una pieza. Y las piezas tienen su momento exacto. Lo que ninguno de ellos sabía era que Valeria les había dado una dirección incorrecta. No porque hubiera cometido un error. Sino porque ella tampoco sabía con exactitud dónde vivía yo en ese momento. Nunca se lo dije. No hubo razón para hacerlo. Cuando Marcos y uno de sus primos se presentaron en el edificio donde yo vivía antes, el portero les confirmó sin dudar que yo no figuraba en el registro desde hacía semanas. Que nadie con ese nombre vivía ahí. Me lo contó después un vecino con quien mantuve contacto. Me envió incluso una foto del momento. Marcos parado frente a la entrada, con una expresión que no terminaba de definirse entre la confusión y la rabia contenida. Guardé esa imagen también. Y en ese momento entendí algo que lo ponía todo en perspectiva, ellos creían que me estaban buscando. En realidad, estaban confirmando exactamente lo que yo necesitaba que quedara registrado. Esa misma semana, recibí una notificación formal a través de mi abogado. Valeria había iniciado un proceso de separación. La demanda alegaba abandono del hogar y ausencia de responsabilidad económica de mi parte. Leí el documento completo. 2 veces. Sin prisa. No sentí enojo. Sentí algo más útil, más sólido, confirmación. Porque ese movimiento me decía con precisión lo que necesitaba saber. Ella no tenía idea de lo que yo había documentado. No sabía lo que había construido en silencio durante años, con contratos, registros y proyectos que nunca formaron parte de ninguna conversación familiar. Y lo más importante, no sabía que yo ya había hablado con alguien que entendía este tipo de situaciones mejor que cualquier abogado que ella pudiera contratar. Su nombre era Tomás Irureta. Contador público y asesor financiero con más de 20 años de experiencia. Lo conocí hace 12 años en un proyecto corporativo donde los dos participamos como consultores externos. Era discreto. Metódico. Da un tipo de persona que no necesita elevar la voz porque sus números siempre terminan hablando con más fuerza que cualquier argumento. Cuando le expliqué la situación, no hizo preguntas innecesarias. No emitió juicios. Simplemente revisó con atención lo que yo llevé sobre la mesa. Contratos firmados. Registros de ingresos. Transferencias documentadas. Proyectos activos con facturación verificable. Hubo un silencio breve después de que terminó de revisar la última hoja. Rodrigo, ellos no saben con quién están tratando. No lo dijo con dramatismo. No lo dijo para hacerme sentir mejor. Lo dijo de la misma forma en que un médico anuncia un diagnóstico claro, como quien constata un hecho que los números ya habían decidido antes de que alguien abriera la boca. No dije nada en ese momento, pero ya había tomado una decisión que ellos no iban a anticipar. Lo que venía no iba a ser una defensa. Iba a ser una revelación. Y la tormenta que ellos creían haber iniciado con esa demanda,
estaba a punto de moverse en una dirección que ninguno de ellos había considerado posible. 3 semanas después de que Marcos se presentara en la dirección equivocada, llegó el momento que yo había estado organizando con precisión y sin apuro. La audiencia preliminar estaba programada para un miércoles por la mañana. Sala Civil. Edificio de juzgados en el centro de la ciudad. El tipo de lugar donde las versiones construidas con emoción se enfrentan a documentos construidos con evidencia. Y donde la diferencia entre los dos se nota desde el primer minuto. Llegué antes que todos. Saludé a Tomás en la entrada. Nos sentamos. Esperamos. No había tensión en mí. Solo claridad. Valeria entró minutos después, acompañada de Marcos y de su abogado, un hombre joven que caminaba con una seguridad que sus argumentos no iban a sostener por mucho tiempo. Marcos la acompañaba con esa postura de quien viene a respaldar una causa que ya considera ganada. Me vieron al entrar. Yo no levanté la vista. No porque los ignorara, sino porque ese gesto tampoco era necesario. El abogado de Valeria expuso primero. Su presentación fue ordenada, calculada. Habló de abandono unilateral. De inestabilidad económica. De una supuesta dependencia que yo había generado durante años y luego cortado de forma irresponsable. Cada palabra estaba elegida para construir una imagen específica de mí. Escuché cada línea. Sin interrumpir. Sin cambiar la expresión. Tomás estaba a mi lado. Quieto. Con una carpeta cerrada sobre la mesa frente a él. Sin gestos. Sin prisa. Y en ese momento entendí algo que cerraba todo el ciclo: ellos habían preparado una historia. Nosotros habíamos preparado la realidad. Cuando llegó nuestro turno, Tomás no comenzó con argumentos. No respondió punto por punto lo que el otro abogado había dicho. No era necesario hacerlo de esa forma. Simplemente abrió la carpeta y comenzó a colocar los documentos sobre la mesa. Uno por uno. Con calma. Con orden. Contratos de servicios firmados con 3 empresas medianas durante los últimos 4 años. Registros de ingresos constantes, superiores en un 340% a la cifra que Valeria había declarado como mi aporte al hogar en su demanda. 2 proyectos activos con facturación mensual verificable y clientes con domicilio fiscal registrado. El silencio en la sala cambió de textura. No fue un silencio incómodo. Fue el silencio de quienes acaban de entender que el terreno no era el que creían pisar. Además, dijo Tomás con la misma calma de siempre, nos gustaría presentar el historial completo de movimientos en las cuentas compartidas durante los últimos 18 meses. Colocó otra hoja sobre la mesa. Luego otra. Retiros sistemáticos realizados en fechas regulares. Transferencias hacia una cuenta personal que no había sido declarada en ninguna parte del proceso legal. Montos. Fechas. Nombres. Todo trazado con una claridad que no admitía interpretación alternativa. El abogado de Valeria dejó de escribir. Marcos, sentado en la fila de atrás, cruzó los brazos despacio. Pero su postura ya no era la de alguien que respalda una causa. Era la de alguien que empieza a calcular las consecuencias de haber llegado hasta ahí. Valeria me miró por primera vez desde que había entrado a la sala. No dije nada. No era el momento de hablar. Era el momento de dejar que los hechos ocuparan el espacio que las versiones habían intentado llenar durante semanas. La jueza revisó los documentos en silencio durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. Luego levantó la vista hacia el abogado de Valeria. ¿Tienen respuesta para estos registros? Hubo una pausa larga. Visible. Da tipo que responde antes de que alguien abra la boca. Necesitaríamos tiempo para revisar la documentación, tienen hasta el viernes. Eso fue todo. Al salir de la sala, Marco se acercó. Su tono era diferente al de los mensajes que me había enviado semanas atrás. Más bajo. Más cuidadoso. Mira, quizás hubo malentendidos en todo esto. Lo miré sin dureza. Pero sin abrir espacio tampoco. Marcos, la dirección que buscaban hace 3 semanas, nunca fue la correcta.
En ningún sentido. No respondió. No había mucho que agregar después de eso. En los días siguientes, el proceso tomó una dirección que ellos no habían anticipado. La demanda original fue retirada antes del viernes. Se abrió una revisión formal sobre los movimientos registrados en las cuentas. Y la narrativa de abandono irresponsable dejó de sostenerse en el momento en que los documentos la tocaron. No busqué destruir a nadie. Busqué que cada cosa quedara donde siempre debió estar. Valeria me llamó una semana después. Su voz era distinta. Más quieta. Sin la seguridad que había tenido durante meses. No sabía que tenías todo eso documentado. Lo sé, respondí. Ese fue el problema. No hubo más palabras después de eso. Porque hay situaciones que no se resuelven con conversaciones largas ni con disculpas a tiempo. Se resuelven cuando la realidad aparece sin filtro, y cada persona enfrenta con claridad lo que construyó. Si alguna vez alguien intentó usar tu silencio en tu contra, recuerda esto, el silencio bien usado no es debilidad. Es la distancia exacta entre lo que ellos asumen, y lo que tú ya preparaste. Deja tu comentario con lo que sentiste al escuchar esta historia. Dale like si llegaste hasta el final. Y suscríbete, porque aquí, la justicia siempre llega con evidencia, no con ruido.